El servicio militar no va a ser obligatorio, va a ser, como saben, voluntario para gente joven a partir del próximo verano, y también en un momento en el que, bueno, pues estamos debatiendo si habrá una ofensiva terrestre o no de Estados Unidos en el Caribe, en Venezuela, para más INRI, y si es capaz de arrogarse esa competencia para combatir el narcotráfico. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Marín Bello Crespo, general de brigada. ¿Qué tal? Buenos días, Marín. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues la coalición de los dispuestos que decía Emmanuel Macron era ese servicio militar de los dispuestos, aunque es verdad que será servicio militar obligatorio, solo faltaba que fuera por Ucrania, será para suelo francés, pero estás entrando un precedente, viene de Alemania y ¿puede haber efecto contagio? Bueno, yo creo que esto es una ocurrencia más, ¿eh? Porque el servicio militar es el servicio militar, que era en principio un servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Pues porque en la guerra posible, en la amenaza que existía en la época estaba vigente en toda Europa, pues había una amenaza de un ejército muy numeroso al otro lado del telón de acero, en una coalición muy, muy fuerte, y entonces se necesitaba pues un gran número de soldados pues para aguantar al menos las primeras embestidas hasta que pudieran acudir los norteamericanos con su armamento nuclear. Pero el servicio militar obligatorio tiene una connotación que deberían pensarse un poco más estos dirigentes de ahora, y es que la obligación de un ciudadano con su patria es defender su patria. Y precisamente la diferencia entre un ejército militar o un servicio militar obligatorio y fuerzas armadas profesionales es que las fuerzas armadas profesionales están al servicio del Estado a través de su representación, el servicio militar obligatorio se basa en el patriotismo, en los sentimientos y en el sentido de los ciudadanos de pertenencia a una nación, a un pueblo a la que tienen el derecho de pertenecer y el deber de defender. Cuando se habla de esto y se buscan medias tintas como un servicio voluntario, o incluso como se ha dicho de que estuviera pagado, pues es en poner a una parte de la juventud o de los que quieran hacerlo en una posición híbrida que no tiene nada que ver con la contundencia del estatus de un servicio militar obligatorio, del deber y el derecho de defender la patria, y las Fuerzas Armadas profesionales como elementos de la acción exterior del Estado en cualquiera de esos ámbitos. Es decir, que buscar híbridos no le veo yo ni mucho futuro, nunca se sabe, ¿no? Pero no le veo ni futuro ni contagio, al menos en tal como se está planteando ahora. Bueno, se supone que es un plan a 5 años. Yo entiendo que, bueno, en España, entiendo que con este gobierno imposible pensar que pueda correr la misma suerte. Parece que, bueno, pues hay muchas reticencias para incrementar el gasto militar en España, pero como se trata de un plan a 5 a 10 años para hacer frente a posibles amenazas, convenciones más o menos veladas a Rusia, no sé si crees que quizá de 5 a 10 años esto pueda cambiar con esa situación en el Donbass, con esa guerra que está tan enquistada en Ucrania y que, bueno, pues todavía la cuestión de los territorios está lejos de solucionarse. ¿Descartamos, por tanto, efecto contagio, que España pudiera adoptar el servicio militar voluntario Marín en un plazo de 5 años con este u otro gobierno? Bueno, pero en un plazo de 5 años, ¿qué significa esto de los 5 años? Esto ya lo hemos hablado alguna vez, y yo creo que nosotros dos, y se llama marear la perdiz. Ellos creen, el mundo occidental o estas personas que lo lideran por el momento, y que si convocaran elecciones a lo mejor durarían bastante poco en los puestos que ahora ocupan, ostentan, pues resulta que todo lo planean como los drones, como el muro antidrones, etcétera, a 5 años, esperando que el lado contrario pues espere 5 o 10 años hasta que ellos estén preparados para hacer una guerra a la medida. Pues ya veremos, a lo mejor tiene otros fundamentos o otras motivaciones la creación de ese servicio, que no tengan nada que ver con lo militar, ni más bien con lo social, o el dar un sueldo y un empleo y una ocupación
a personas a las que de momento hay estados que no se lo pueden dar. Es decir, que en principio aquí no creo que haya ningún efecto contrario, porque no hay ningún partido del espectro político español, menos los que pueden presumiblemente estar en el poder de aquí a 5 años, pues que tenga ninguna inclinación hacia un servicio militar, ni obligatorio ni voluntario. Y a las Fuerzas Armadas profesionales, pues porque estamos en la OTAN y somos un país importante y tenemos un territorio y una cultura que defender. Pero bueno, no lo veo. Ya había un señor que es el presidente actual del gobierno que decía que no era necesario el ministerio, de defensa, así que no veo un gran salto en este sentido, no lo veo por ninguna parte en España. Bueno, pues marear la perdiz, que también ha sido un experto en estas cosas, Marín, Donald Trump, parece que ahora va más en serio con esa intervención terrestre en Venezuela. La ofensiva marítima dice que se ha reducido ya en un 85% para combatir el narcotráfico, pero ahora dice que, bueno, que pronto va a tomar una decisión drástica sobre esa posible ofensiva en suelo venezolano. La pregunta no es ya si puede hacerlo, que parece que lo hará. La pregunta es si es lícito controlar el tráfico de drogas en tu país, más allá de las fronteras, y hacer una incursión terrestre en Venezuela, que por otra parte entiendo que no tiene, bueno, pues ninguna posibilidad de impedirlo. Bueno, pues yo creo que tampoco, en eso estamos absoluta y rotundamente de acuerdo. Claro que no es lícito. No es lícito ni intervenir en Venezuela, por muy poquísimo, por muy nada que nos guste la situación y que haya un tirano allí, pero no es lícito que Estados Unidos en ningún otro país intervenga, a no ser que sea una instancia internacional pues auspiciada y permitida y aprobada por la Carta de las Naciones Unidas y el conjunto de los países que la integran. Es decir, que el mundo basado en normas se basa en normas. Y las normas tampoco era una norma eso de América para los americanos, ¿no? Porque lo digo yo. Es decir, que Estados Unidos ni tiene ni ha tenido ni tendrá, espero, el derecho de muchas cosas de las que ha hecho él o el llamado Occidente o el otro lado en tiempos de la Guerra Fría, de intervenir haciendo de su copa un ensayo en cualquier país. Eso debería haberse terminado ya. El mundo no lo quiere. Está claro que hay muchas señales en todo el globo de que los países, los estados y los pueblos y los ciudadanos no quieren que eso continúe así y que haya potencias que sigan empleando la fuerza como se empleaba la cañonera en el siglo XIX. Por muy poco que nos guste la situación en Venezuela, los Estados Unidos no tienen el menor derecho a intervenir allí. Otra cosa es combatir al terrorismo en tu propio suelo o combatirlo por medios no legales, que es lo que hacen los servicios de inteligencia en todo el mundo, o al narcotráfico. Pero de eso una intervención militar, aparte de que militarmente hablando, Venezuela no es Mónaco. O sea que ocupar en Venezuela y defender Venezuela tiene que tener en cuenta que es un país muy extenso, con unas zonas muy difíciles de ocupar y con una población que no creo que de buen grado se deje ocupar por nadie. Es decir, que creo que es esperaremos y veremos qué es lo que ocurre con eso. Complejísimo asunto. Marín Bello Crespo, general de brigada, un placer como siempre compartir este tiempo. Buen día, buen fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente, gracias. Buen día.